Bueno, buenas tardes queridos estudiantes. En esta ocasión les quiero dejar en video la resolución de las últimas actividades, no la última, que era la de variaciones patrimoniales, porque todavía falta gente resolver y entregar, pero sí las actividades de patrimonio y de cuentas. Bueno, vamos a empezar con las actividades de patrimonio. Les recuerdo que siempre que hablamos de patrimonio estamos hablando del conjunto de elementos que una empresa necesita para poder funcionar y que dentro del patrimonio podemos hablar de diferentes rubros. Estos rubros son, como se ve en pantalla, activo y pasivo, y de la diferencia de esos dos vamos a obtener siempre el patrimonio neto, que inicialmente es el capital de trabajo de una empresa. Bueno, el primero de los ejercicios decía, dinero en efectivo, 12.800, pagaré firmado, deuda documentada por 1.400 y artículos para la venta por 16.000. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso es acomodar cuáles son los elementos que pertenecen a cada uno de los rubros, es decir, cuáles son activos y cuáles son pasivos para finalmente poder hacer la resta y determinar el patrimonio neto. No vamos a hacer los ejercicios con sus cálculos, pero sí me interesa que tengan la devolución de qué cuentas o qué elementos pertenecen a cada rubro. Dinero en efectivo. ¿Es un bien, un derecho o una deuda? Me tengo que preguntar. Es un bien y por ende es un activo. El pagaré firmado es una promesa escrita de pago que nosotros entregamos a otra persona. Estamos comprometiéndonos a pagar. Por eso es una deuda documentada. Al ser una deuda va a ser un pasivo. Y artículos para la venta va a ser un activo porque son bienes. Entonces vamos a tener dos activos, el dinero y los artículos para la venta, o sea, las mercaderías, y un pasivo que va a ser el pagaré. La diferencia entre estos dos nos va a dar el patrimonio neto. En el segundo punto dice, una cuenta corriente en el banco macro, pagarés recibidos y un local comercial. En este caso tenemos tres activos, porque tenemos una cuenta bancaria que es un derecho de cobro para nosotros, tenemos pagarés, igual que en el punto anterior, pero en este caso son recibidos, eso significa que nos lo dieron a nosotros nos deben plata, entonces en este caso estamos hablando de un derecho de cobro que también va a ser un activo y un local comercial que es un inmueble que también va a ser un activo. En este punto entonces el activo es la suma de esos tres, el pasivo va a ser 0 porque no hay ninguno y por ende el patrimonio neto va a tener el mismo monto que el activo. Vamos al punto 3. En el punto 3 tenemos muebles de oficina, vehículo para el reparto, deudas con proveedores y artículos para la venta. Muebles para oficina son bienes, por lo tanto van a ser activos. El vehículo para el reparto sería un rodado, también va a ser un activo. Las deudas con proveedores, como el nombre lo indica, va a ser una deuda, va a ser un pasivo. Y artículos para la venta, que serían mercaderías, van a ser activo. Entonces tenemos los muebles, el vehículo y la mercadería activo. Y pasivo tenemos uno solo, que serían las deudas con proveedores. Y en el último punto, en el punto 4, tenemos instalaciones, deudas sin documentar, deudas documentadas y efectivo. Las instalaciones y el efectivo van a ser activos porque las instalaciones son bienes y el efectivo también. Y las deudas, tanto sin documentar como documentadas, van a ser pasivos como todas las deudas. Entonces vamos a tener en este caso 2 y 2. De la diferencia entre el activo y pasivo, acordémonos que van a salir los montos que corresponden al patrimonio neto. Es así como quedaría la actividad de patrimonio. Vamos a ir un poquito ahora para arriba para corregir el tema de las cuentas. Vamos a pasar a corregir el otro tema rápidamente, como para que más o menos tengan una idea. Mi conexión es un poco lenta, ya ven. Para que tengan un poco una idea, decía, de cómo quedarían resueltas las actividades, porque se han presentado algunos problemillas en algunos casos.
Así que vamos a ver cómo sería. Bueno, esta sería la teoría. Todo esto que están viendo en pantalla desde mi compu, ustedes lo tienen. Se los envié como archivo PDF y tienen la posibilidad de bajarlo. Bueno, y acá tenemos las actividades. En el primero de los puntos había que indicar qué representa y hacer una cruz si es activo, pasivo o patrimonio neto. La primera cuenta es valores a depositar. Un valor a depositar para nosotros va a ser un cheque que nos entregan, un cheque recibido, ¿sí? Que va a ser un derecho de cobro, porque vamos a poder, si recibimos un cheque, ir al banco y cobrarlo o depositarlo, y entonces va a ser un activo. Caja, que a esta altura ya están cancheros la mayoría, es dinero en efectivo y también es un activo. Acreedores varios son deudas de palabra, o sea, fiado, que nosotros tenemos por haber comprado bienes que no están destinados a la venta o por haber tomado préstamos. ¿Qué significa esto? Compro mercadería, si no la pago, la cuenta que utilizo es esta que tenemos acá, proveedores, para la deuda. Ahora, si yo compro muebles y útiles o instalaciones y no los pago, la cuenta que representa esa deuda es acreedores varios. Siempre que yo compre algo que no sea mercadería y lo debo, ¿sí? De palabra, después te lo pago el mes que viene, dentro de 2 meses, la cuenta que va a representar la deuda va a ser acreedores varios. Entonces, acá iría deudas que asumimos por haber comprado bienes no destinados a la venta o por haber tomado préstamos. Y como es una deuda, va a ser un pasivo. Banco X cuenta corriente. Se los aclaro desde ahora. La X en realidad es reemplazada por el nombre del banco. Siempre que tenemos una cuenta bancaria tenemos que poner el nombre del banco y el tipo de cuenta. Porque vamos a trabajar con varios bancos y trabajamos con varias cuentas. Entonces, para que en nuestra contabilización haya un orden, tenemos que hacer esa discriminación. Por ejemplo, si tenemos una cuenta corriente en el Banco Galicia, la cuenta que vamos a usar va a ser Banco Galicia cuenta corriente. Si tenemos una cuenta en el Banco Boston, la cuenta sería Banco Boston cuenta corriente. Es decir, esta X siempre va a ser reemplazada por el nombre del banco. ¿Qué representa esta cuenta? Dinero depositado en cuenta corriente. Y va a pertenecer al activo porque está a nuestra disposición. Documentos a cobrar es una cuenta que representa un pagaré que recibimos de terceros. Un pagaré es un documento es una promesa escrita de pago. Pero en este caso, como dice a cobrar, significa que la recibimos. Nos entregaron el pagaré a nosotros. Entonces este pagaré es un derecho de cobro y por ende va a ser un activo también. El capital va a ser el monto inicial o el aporte de los socios cuando abre una empresa. Y también podemos decir que es la diferencia entre activo y pasivo inicialmente. Y es una cuenta que pertenece al patrimonio neto. Cuando hacemos activo menos pasivo, lo que estamos calculando siempre es el capital de trabajo de la empresa. Bueno, hace un ratito les dije que proveedores es una cuenta que lo que representa es una deuda que se contrajo por haber comprado mercaderías. Compré mercaderías para el negocio, o sea, compré elementos para revender y no lo pagué todavía. Esa deuda de palabra, que es sin documentar, se denomina proveedores, porque lo que compré es mercaderías. Si hubiese comprado otra cosa, la cuenta sería acreedores varios. Cuando compro de fiado mercaderías, esa deuda, ese fiado, se llama proveedores y pertenece, como todas las deudas, a los pasivos. Rodados son todo tipo de vehículos que la empresa utiliza en su actividad comercial, sean autos, camionetas, camiones, motocicleta. Y es un activo también porque es un bien. Esto está tachado, pero no le den bolilla porque también lo tienen que realizar. Valores diferidos a depositar. Es parecido a valores a depositar porque es un cheque. Pero la diferencia es que el término diferido indica que es a plazo. El valor diferido a depositar vendría a ser como una mezcla entre un cheque y un pagaré. Es un cheque porque es emitido por un banco, digamos. Hay un banco de intermediario. Pero
funciona como un pagaré en el sentido de que es a plazo. O sea, la persona que recibe este cheque de pago diferido no va a tener disponible el dinero hasta la fecha que diga el cheque. Esa fecha siempre puede ser a 30, 60, 90 y hasta 360 días. Se me fue la imagen. Y no va a tener disponible ese dinero hasta esa fecha. Por eso se denomina valores diferidos a depositar. Y como es a depositar, significa que ese cheque fue recibido por nosotros. Si nosotros lo hubiéramos entregado, hubiese sido valores diferidos a pagar. Pero en este caso, como es a depositar, significa que nosotros recibimos. Sería cheques recibidos de terceros de pago diferido. Y pertenece a los activos también. Seguimos. Documentos a pagar va a ser un pagaré, parecido en este caso, que también tenemos un documento. Pero en este caso, como la palabra final nos dice que es a pagar, las dos palabras finales, nos dice que es a pagar, significa que el pagaré es entregado a terceros. O sea, firmado por nosotros. Es un documento que es un pagaré de nuestra firma entregado a terceros. Por lo tanto, es una deuda. Seguimos un poquito más. Tenemos instalaciones. Instalaciones, en este caso, son elementos que se asemejan a muebles y útiles en el sentido de que son bienes, son corpóreos, ocupan un espacio, pero lo que diferencia una instalación de un mueble y útil es que la instalación va adherida al inmueble, o sea, está fijada a la pared, fijada al piso, fijado al techo. No se puede mover. Eso es una instalación, está instalado en el inmueble. Entonces va a ser un activo también porque es un bien. Bueno, seguimos. Tenemos tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, como todos sabemos, son tarjetas plásticas, son postnet en realidad que le quedan a la empresa por haber vendido mercadería y haber cobrado con tarjeta de crédito. Y es un activo porque es un derecho de cobro. Finalmente tenemos equipos de PC, que son todos los equipos tecnológicos, lo que conocemos como periféricos, unidad central de proceso, todo lo vinculado a la computadora va a ser equipos de PC o equipos de computación y también es un activo. Bueno, para continuar tenemos una actividad que sería a la inversa, o sea, el ejercicio nos da el concepto y nosotros tenemos que determinar cuál es el nombre de la cuenta y finalmente indicar el rubro. Dinero depositado en cuenta corriente bancaria, ya dijimos que es banco X cuenta corriente, reemplazamos la X por el nombre del banco y es un activo. Personas que nos deben dinero en cuenta corriente sin documentar, o sea, nos deben dinero a nosotros, van a ser deudores por ventas o deudores varios. Es gente que nos debe a nosotros, es lo contrario al proveedor y al acreedor del ejercicio anterior. En este caso nos deben a nosotros. Entonces podemos poner deudores por ventas o deudores varios y también van a ser activos porque son derechos de cobro. Bienes destinados a la fabricación de mercaderías serían materias primas. Yo en algún momento lo taché y puse bienes destinados a la venta. Si fueran destinados a la venta directamente serían mercaderías. Si seguimos lo que decía originalmente el libro, destinados a la fabricación de mercaderías serían materias primas. En cualquiera de los dos casos van a ser activos. Seguimos. Pagarés que firmamos por compras a plazo. Si nosotros firmamos un pagaré, dijimos en el ejercicio anterior, tenemos un documento a pagar. Nos estamos comprometiendo a pagar a través de un documento. Entonces firmamos ese pagaré. Y ese documento a pagar va a pertenecer a los pasivos como todas nuestras deudas. Seguimos. Casas, locales, edificios, etc. El nombre que recibe la cuenta es inmuebles y es un activo. Aporte inicial de un comercio, dijimos también en el ejercicio anterior, se denomina capital y es un patrimonio neto. Personas a quienes debemos dinero en cuenta corriente comercial, dependiendo del origen de esta deuda, puede ser proveedores o acreedores varios. En el ejercicio anterior les había dicho que es interesante que vayan internalizando que
Depende cómo se origina la deuda en cuenta corriente, que significa de palabra, de fiado, es el nombre que le vamos a asignar. Si esta deuda se origina por compra de mercaderías, usaremos la cuenta proveedores. Si la deuda se origina por otros motivos, usaremos la cuenta acreedores varios. Como en este ejercicio no lo aclara, vamos a usar cualquiera de las dos y va a estar bien. Y pertenece a los pasivos como todas las deudas. Bueno, y el ejercicio terminaba con algo similar a lo anterior, pero con cuentas de resultados. En este caso no hubo prácticamente problemas porque los nombres nos ayudan y porque en realidad identificar cuentas de resultados, tanto positivos o negativos, es mucho más sencillo. Basta con leer alquileres ganados para darnos cuenta que si dice ganados es porque es un resultado positivo. Y un alquiler todos sabemos lo que es, seguramente van a desarrollar que es el dinero que abonamos por el uso de un inmueble que no nos pertenece. No me voy a detener en este caso porque todos anduvieron muy bien en estos ejercicios.